Luenga, uno de los winners, igual que Augusto López, Federico Haunstein y Santiago Rodríguez Busto, los centros, Andrés Chaván, el fullback. Ya estaba también el seleccionado rosarino en la cancha número 1 del Jockey de Rosario. Recordemos que esta era la primera fecha de la segunda fase de este campeonato argentino 2012. Pedro Escalante, que buscaba con el pie poner las cosas sobre el sector de 22. Ahí Andrés Chaván dejaba la pelota adentro. Otra vez Mateo Escalante se apoyaba en uno de sus compañeros, forwards, tercera línea. Ahí llegaba Pedro Escalante para la apertura y cambio de frente en ataque con su hermano Mateo. En el centro de la cancha aparecía Maximiliano Nannini. Buenos los tacles ahí de Haunstein y Cáceres. Detenían el avance del equipo rosarino. Pedro Escalante, el pase hacia adentro, no había marca ahí del seleccionado tucumano, le hace ganar buena cantidad de metros a los rosarinos. Llegaba el tackle de Chaván hacia Pedro Escalante, aparecía Nannini en posición de medio scrum para el seleccionado rosarino, buscando jugar corto, pegado a la formación prácticamente el seleccionado de Rosario, que tenía 4 puntos a iniciar esta segunda fase. Tucumán 2 y Salta sin unidades. Recordemos, acá se sumaron los puntos de los partidos jugados entre los equipos que clasificaron a la segunda fase. Mateo Escalante, bueno el pase ahí para el ingreso de Isaac en el minuto de juego nada más. La apertura del marcador, buen try de Rosario, la conversión de Mateo Escalante dejaba las cosas 7-0. Golpeaba primero el seleccionado rosarino, pero se venía Tucumán ahí con el octavo Santiago Roquia. Castillo, la apertura hacia Mentz, pase largo y salteo para el ingreso de Rodríguez Busto. Aparecía Haunstein, Macario Villaluenga, que no pierde el control de pelota y va hacia adelante y ganaba buena cantidad de metros. Cambio de frente en ataque, Mentz, ahí aparecía Juan Martín Guerinó, el juvenil jugador de Tucumán Rugby. Mentz, aparecía Augusto López, lo paraban a Luín, que jugaba su segundo partido en este campeonato argentino, recordemos el fin de semana pasado, con el triunfo allá en San Juan. Y se cortaba muy bien ahí Santiago Rodríguez Busto, superioridad numérica para Tucumán en 6 minutos, el try del centro del seleccionado tucumano, la conversión de Mentz, para dejar las cosas 7-7 y así emparejar en el marcador y en las acciones de juego. Pero se venía otra vez el seleccionado rosarino, con buen control de pelota, yendo hacia adelante. Tucumán que marcaba, detenía el avance de a poco de los rosarinos. Pedro Escalante hacia Mateo, salteos en el centro de la cancha, Nannini hacia la punta para el equipo rosarino, que lo hacía muy bien con Jerónimo de la Fuente, que volvía al equipo de Rosario luego de su paso por el Seven y el circuito mundial. Ahí aparecía Pedro Escalante, pases largos hacia Mateo, buen control de pelota, volviendo la pelota hacia adentro con Nannini, pero se encontraba con ese tackle de Santiago Roquia que lo llevaba al piso. Pero ventaja, decía el árbitro del encuentro, el señor Gustavo Tomanovich, de la Unión de Rugby de Buenos Aires, y 3 puntos más en 19 minutos para elevar las cosas 10-6, favorable al seleccionado rosarino. Salida de mitad de cancha, Simón Bofelli, que alcanzaba a tomarla, se la cedía a uno de sus compañeros, el árbitro que miraba, posesión para Rosario, Pedro Escalante, el pase hacia Nannini, de la Fuente, la pelota llegaba ahí con buenos cruces, buscaba hacia manos de Luín, el número 14 del equipo Dan Isaac, del equipo rosarino. La pelota era recuperada por Tucumán, ya tenía ventaja el equipo tucumano, llegaba Castillo, pases largos, no eran buenos, pero todo volvía atrás. Alguien que metió demasiado la mano y en 21 minutos Mentz empareja las cosas en el marcador. Y en las acciones de juego también el seleccionado tucumano en 10 puntos, 10-10, sobrepasada la mitad del primer tiempo. El scrum giraba, ahí se levantaba Santiago Roquia, buscaba raquear el equipo tucumano para limpiar esa pelota para que Castillo se la cediera a Mentz con este kick. La pelota que queda adentro, Jerónimo de la Fuente con espacios, velocidad y decisión del fullback, del juvenil fullback del equipo
del seleccionado rosarino, que gana buena cantidad de metros ya en campo del seleccionado tucumano y ya con ventaja, decía Gustavo Tomanovic, y no va a desaprovechar esta oportunidad. Mateo Escalante en 27 minutos deja las cosas 13-10 favorable a los rosarinos. Salida de mitad de cancha hacia atrás, la van a jugar los rosarinos con Maximiliano Nannini, con buen control de pelota. No eran buenos los tackles ahí en ese sector del seleccionado tucumano, se la llevaba con decisión Isaac, y el que alcanza a cerrar ingresando la pelota en el ingol es Augusto López en una de las acciones que tuvo de peligro el seleccionado rosarino a su favor. Se venía otra vez, pelota dejada adentro, Mateo Escalante hacia Pedro, el rack para limpiar esa pelota, buscaba salir pegado a la formación y lo hacía Simón Bofelli. Diámetro avanzaba el equipo rosarino. Tucumán por ahí que descuidaba un poco ese sector. Ahí un par de metros más se cortaba el equipo rosarino. Escalante hacia el centro de la cancha, hacia el número 13 de Batista. La pelota que seguía del lado de los rosarinos, pero con ventaja, decía el árbitro del encuentro. Se tiraron demasiado los jugadores de Tucumán. Por eso todo vuelve atrás. Un nuevo penal favorable a Rosario en 39 minutos. Va a decir Mateo Escalante, señores, 3 puntos más, 16-10 quedaban las cosas en el marcador, favorable a los rosarinos, que se habían posicionado con mayor claridad en campo de juego del seleccionado tucumano. Salida de mitad de cancha, no recepcionaba a nadie de Rosario, cacheteo hacia atrás, se la tomaba Díaz Romero, Castillo hacia Mentz, ya prácticamente sobre la última jugada del primer tiempo. Hacía lento el juego, esperaba que llegaran los forwards, bien pegado a la formación. Ahí aparecía Carlos Cáceres, anteriormente lo ha hecho Díaz Romero, de a poco, con buen control, con paciencia, el equipo de Tucumán. Castillo, Juan Ávila, el apoyo para limpiar esa pelota. Castillo mirando hacia su apertura Mentz. Pase hacia Jaunstein, se cortaba muy bien a Andrés Chaván tomando la marca. Carril libre para Augusto López. Y en 40 minutos del primer tiempo, el muy buen try del seleccionado tucumano en la última fase de esa jugada. 40 minutos le da los 15 puntos en este primer tiempo. Mínima diferencia favorable a los rosarinos. 16-15 quedaban las cosas en el marcador. Hablaba un poco a las claras de lo que fue la primera parte de este encuentro, más allá de que el seleccionado rosarino se haya posicionado en mayor porcentaje en campo de juego de Tucumán. Se venía otra vez Tucumán ahí con Augusto López. Buen cruce ahí con Federico Jaunstein, buscaba el pase hacia uno de sus compañeros y no llegó el pase hacia Bruno Cueso, sino era try de Tucumán en una ocasión inmejorable para el seleccionado tucumano, prácticamente en el arranque de lo que fue el segundo tiempo. Mentz, ahí aparecía Maximiliano, que había ingresado en el segundo tiempo, se lleva la pelota con el pie Augusto López, y el que aparece es Andrés Chaván. Nos referíamos más precisamente al centro de la cancha, Máximo Ledesma, que había ingresado en el segundo tiempo, había aparecido en esos pases, y así llegaba el try de Tucumán en 16 minutos. La conversión de Mentz lo dejaba adelante en el marcador por 6 puntos de diferencia, 22-16. Ahí creo que fue el momento que Tucumán tenía que poner las cosas un poco en frío. Le dio la oportunidad con los cambios, le dio aire al seleccionado tucumano, pero se vino también Rosario ahí con Pedro Imhoff, que fue una de las cartas de triunfo del seleccionado rosarino. Le cambió mucho la cara, ingresó por Pedro Escalante en la posición de medio scrum, como así también lo hizo Crespi por Mateo Escalante. Ahí llegaba la pelota Crespi, el drop del medio apertura en 19 minutos va a dejar las cosas 22-19, 3 puntos de diferencia favorable al seleccionado tucumano. El scrum, yendo hacia atrás, de todas formas se levantaba
el octavo rosarino, lo hizo muy bien Manuel Baravalle, ganando buena cantidad de metros, cruces y un buen control de pelota del equipo de Rosario. Ahí alcanzaba Andrés Chaván a interceptar esa pelota, si no llegaba Pedro Imhoff, y un nuevo try del seleccionado rosarino en una jugada de peligro para el seleccionado de Tucumán en este segundo tiempo, que despejaba de esta forma Federico Men con este kit al touch. Scrum para Rosario, que emparejó las cosas en esta formación. Se levantaba Baravalle, aparecía Pedro Imhoff yendo hacia adelante. El rack para limpiar esa pelota, también ha hecho varios cambios el seleccionado rosarino en este segundo tiempo para darle aire, como así lo hizo Tucumán, que no solo había ingresado Máximo Ledesma, y llegaba el try de Rosario. Galatro en 24 minutos, pasaba otra vez adelante en el marcador, no sería convertido. 24-22, 2 puntos de diferencia. Y acá comenzaba el equipo rosarino a tomar impulso en su triunfo, con buen control de pelota, con varias fases en el ataque. Aparecía Simón Bofelli, liberando con mucha rapidez la pelota Pedro Imhoff, con buena conducción en esta parte del segundo tiempo. Otra vez Baravalle que va hacia adelante, otra vez Pedro Imhoff. Fíjense la cantidad de fases en el ataque por parte del equipo rosarino, y qué bien defendía Tucumán en ese sector, más allá que por momentos no lo hacía ordenadamente y muchos se juntaban sobre la formación, mucha gente en el piso. Pero de todas formas, el seleccionado rosarino que hacía lento el juego, buscando salir pegado a la formación, buscándole control de pelota, buscando ir hacia adelante de a poco. Recordemos, llevaba esta diferencia de 2 puntos arriba, 24-22, y estábamos cerca de los 28 minutos. Había concretado 8 puntos en 5 minutos, en 19 y 24 minutos. 4 minutos más tarde va a llegar este try de Simón Bofelli. En 28 minutos la conversión de Crespi eleva las cuentas a 12 minutos del final, 31-22. 9 puntos de diferencia y 12 minutos por delante para jugarse, pero había levantado demasiado en su nivel de juego el seleccionado rosarino, luego de los ingresos de Crespi en la posición de apertura y Pedro Imhoff en la posición de medio scrum. Se venía otra vez con dominio territorial y posesión de pelota el equipo rosarino. Imhoff, Crespi, ahí en el centro de la cancha no eran buenos los tacles, en el sector a De Batista, buen control de pelota, iba hacia adelante y ganaba buena cantidad de metros el equipo rosarino, ahí con Maxi Nanini, Pedro Imhoff, pases largos, ahí para el número 6, Colacray, con buen control de pelota, llega otra vez a mano de Crespi, y a pesar de la presión, un nuevo drop del medio apertura en 38 minutos ya, 34-22, y quedaba nada más que casi 4 minutos por delante, con esta diferencia de 12 puntos prácticamente imposible de remontar. Se cortaba bien en el centro de la cancha Santiago Chaván, que había ingresado en el segundo tiempo en el seleccionado Tucumán, igual que Gonzalo Lamarca, Martín Hernández, Nicolás Mirande, entre los forwards, el recambio para el seleccionado tucumano. Y en 42 minutos el try de Santiago Chaván, la conversión de Menz, deja las cifras definitivas, 34-29, el triunfo del seleccionado rosarino. De esta forma lo deja de cara a la final de esta edición del Campeonato Argentino 2012, ya con un Córdoba clasificado a la final de esta edición. Tucumán queda en el camino de una nueva final del campeonato argentino. Lamentablemente Tucumán queda con 2 puntos, Rosario con 6 y Córdoba con 6. El único que tiene posibilidades de igualar el puntaje es el seleccionado de Salta al seleccionado rosarino en cuanto a pelearle la posición de la final, ya que Tucumán perdió ante Rosario y de esta forma también hizo ante el seleccionado de Córdoba. Nosotros nos despedimos de esta forma y nos vamos a reencontrar el próximo fin de semana, donde estaremos con el partido entre Buenos Aires y el seleccionado Tucumán allá
en Capital Federal. Un abrazo a todos y nos vamos a reencontrar con este partido más del campeonato de iniciación y también el campeonato menores de 21 años.